poder saludar pues a una personalidad que nos da siempre un enorme gusto poder platicar con él, el doctor Eduardo Rosales, internacionalista, catedrático, un consultor, un hombre, una referencia obligada con estos temas internacionales. Doctor Eduardo, qué gusto saludarle. Raimundo Cruz de Carencia, la comunicación. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Estimado Raimundo, qué gusto estar en su espacio informativo. Le mando un afectuoso saludo y abrazo a usted, a su equipo y desde luego a toda su muy informada audiencia. Gracias, que créame que es un poquito de audiencia la que tenemos. Primero en la televisión hace muchos años, después en el radio. Creo que eso nos ha ayudado a sumar y ahora ya en esta plataforma digital que nos manda a cualquier lugar del mundo. Ahora ya no es a un horario específico, no nos tienen que ver o escuchar, lo pueden hacer a cualquier hora, en vivo y directo como sucede ahorita, o a cualquier hora del día, inclusive días después. Doctor, usted es un referente obligado en una situación tan complicada. Le pregunto, ¿el mundo está preocupado con razón o sin razón por lo que está pasando con Estados Unidos e Irán? No, pues me parece que con mucha razón existe un ambiente de incertidumbre, un ambiente de preocupación. Y no solo es el tema de Estados Unidos e Israel contra Irán, si nos damos un poquito de cuenta y como contexto y antecedente, hace muy poco tiempo vimos el tema de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Aquí mismo en México, pues el papel importante y decisivo que tuvo Estados Unidos en la captura del Mencho, ¿no? El narcotraficante más buscado del mundo. Usted lo acaba de señalar muy acertadamente. Tenemos ahí pendiente el caso de Cuba, que podría ser algo similar a lo que pasó en Venezuela o lo que está ocurriendo en Irán. Tuvimos hace unas semanas el tema de este fuerte diferendo entre Estados Unidos con la Unión Europea por el tema de Groenlandia, si usted se recuerda. Claro. En esos momentos pues no se ha resuelto, ya llevan varios años la guerra ruso-ucraniana, cualquier cantidad de muertos, heridos. 4 años acaba de cumplir, doctor, me parece, son 4 años, ¿verdad? 4 años, exactamente. 4 años precisamente en el mes, ahora sí que el mes pasado, febrero, estamos ahorita en 2, pero hace unos cuantos días se cumplieron los 4 años. Y si esto fuera poco, también tenemos esta, pues podríamos decirle, confrontación entre Afganistán y Pakistán. Entonces, ¿qué le puedo decir? Focos rojos prendidos por todo el planeta y se agrega este tema de Estados Unidos e Israel contra Irán, que pues prácticamente fue la crónica de un bombardeo anunciado y también la crónica de una respuesta anunciada, porque pues la muerte, el asesinato de Ali Khamenei pues iba a tener evidentemente fuertes consecuencias y ahora son más de una docena de países los que están involucrados en esta guerra y usted también lo señaló muy acertadamente, las implicaciones globales, tomando en consideración que Irán es la cuarta reserva de petróleo más importante del mundo, desde luego tiene un papel fundamental en la determinación de los precios de los hidrocarburos, pero además, pues el estrecho de Hormuz que está parcialmente cerrado y algunas navieras han suspendido el paso de sus buques por esa área, lo que paulatina pero sistemáticamente está impactando el precio de los hidrocarburos a nivel mundial. Entonces, la situación es particularmente compleja, sin olvidar desde luego el tema de hace algunos meses que yo espero que no salga de las 8 columnas, pues la virtual invasión de Israel a Palestina y pues prácticamente la desaparición de la Franja de Gaza, o más bien la apropiación de la Franja de Gaza por parte de Israel. Así es que el panorama particularmente complejo, estimado Raimundo. A ver, ¿esta es una guerra regional, doctor Eduardo, o ya es una guerra mundial? Bueno, yo creo que en este momento todavía estamos hablando de una guerra regional, pero se está internacionalizando. ¿Por qué? Pues precisamente por los impactos que hemos visto, pero además, si nosotros nos damos cuenta, estimado Raimundo, esta guerra también tiene implicaciones geopolíticas muy importantes que creo que no se han abordado suficientemente por parte de diversos medios de comunicación. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el señor Trump, y desde luego todos los que están detrás del señor Trump, como el señor Marco Rubio,
como el señor Pete Hegseth, que es el secretario bueno, es el jefe del Departamento de Guerra, y algunos otros allegados como el vicepresidente J.D. Vance, ¿verdad? E incluso hasta el yerno del señor Trump, ¿no? Jared Kushner. Muy amigo de los mexicanos, por cierto. Sí, sí, perdón. Entonces, lo que han tratado de hacer en el caso de Venezuela y ahora en el caso precisamente de Irán es apropiarse o tener un peso específico en países con importantes reservas de petróleo. Venezuela, la reserva número 1 del mundo. Irán, la cuarta, se calcula, cuarta o quinta reserva mundial de petróleo. Entonces, sabemos bien que el señor Trump no quiere salir de la era de los hidrocarburos y desdeña con mucho todas las energías verdes y la economía sostenible. Y lo que él quiere es tener un peso, repito, específico en esos países que tienen grandes reservas de petróleo y con ello también cortar o limitar los abastecimientos de petróleo hacia potencias enemigas, como lo es el caso de China. Entonces, esta es una, como se dice coloquialmente en el billar, una carambola de muchas bandas, cuando menos de 3 bandas. Y ahí están en juego, repito, intereses políticos, económicos, energéticos, pero también intereses geopolíticos. Verdaderamente pleito terrible entre las grandes potencias. Esto podría desencadenar, me da la impresión, usted es el experto, me da la impresión que Irán ha trabajado estratégicamente, no solamente le mandó ahora sí que su contraofensiva a Israel, a lugares donde tiene Estados Unidos bases, también se agarró varios países. Lo que quiere es mezclar a varios países para que así también, me imagino, digo, más allá de que no tengo ninguna experiencia, mi abuelo es teniente coronel, pero hasta ahí no tengo más experiencia de otro tipo de cosas. Me imagino que lo hace con el afán de que lo vean como el débil de la película y se sumen otras potencias, las grandes potencias, sabemos China, Rusia, digo que Rusia trae una broncota enorme, pero no solamente le está contraatacando a quien lo agredió, sino se ha ampliado esto. Aquí la pregunta es, Rusia, Ucrania, 4 años. ¿Podríamos tener una situación similar a largo plazo de esta guerra? En los planes de Trump, me imagino que esta es una guerra que quiere terminar en un 2x3, llámese días, semanas, no creo que vaya más de meses. ¿Es posible que le pueda suceder a Estados Unidos lo que le pasó a Rusia? Vaya, que le salte la liebre, que el enanito empezó a crecer y casi del tamaño del gigante. Dice que uno de los países más que nada empiezan una guerra, pero nunca saben ni cuándo ni cómo puede terminar. Y efectivamente, ahora también hay que tomar en cuenta que Irán no es Venezuela. Claro. No son equiparables. Entonces, hemos visto la capacidad de respuesta que tiene Irán y además el respaldo moral y también económico y militar por parte de Rusia. Entonces, los chinos. Los chinos aquí entran con la compra de petróleo a Irán, pues han venido precisamente metiendo divisas a ese país. Claro. Además, Irán es un importantísimo productor de drones de ataque. Pero bueno, aquí hay 2 cosas que comentar, estimado Raimundo. No hay que perder de vista que en Estados Unidos en noviembre hay elecciones intermedias. Correcto. Y que si fueran en este momento dichas elecciones, perdería Trump la Cámara de Representantes, o sea, la Cámara de Diputados, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados. En este momento también solo el 26% de los ciudadanos estadounidenses apoyan lo que está ocurriendo, el involucramiento de Estados Unidos en Irán. Entonces, efectivamente, usted tiene mucha razón en el sentido de que Estados Unidos tendría que, o por lo menos esa es su intención, que dure muy poco esta ofensiva militar y que tenga saldos favorables para obtener rentabilidad política, geopolítica, pero sobre todo rentabilidad electoral dentro de Estados Unidos. Si se alarga la guerra, evidentemente se alargarán los costos económicos, los costos militares, los costos humanitarios, porque también han fallecido ya soldados estadounidenses, y qué se diga de estas críticas muy fuertes por los crímenes de guerra, por la muerte de más de 150 niños por un ataque a una primaria en Irán. Entonces, ahí es donde se pregunta uno,
pues, ¿quién es el malo de la película? Y por otra parte, estimado Raimundo, nada más también señalar una cuestión. Me parece que en este momento también Israel ha hecho rehén a Estados Unidos, particularmente al señor Trump. Lo ha involucrado en un tema en el que no debería estar y debió haber intentado una o dos rondas de negociaciones más para tratar de evitar este problema, porque lo que quiere Israel es eliminar a un contendiente, a una potencia regional rival. Y entonces aquí sí me parece que Estados Unidos le está haciendo el juego al señor Netanyahu, que también pues ya sabemos cómo se las gasta, de tal suerte que me parece que no están muy bien hechos los cálculos políticos del señor Trump, ni de las implicaciones que puede tener precisamente esta guerra que se acaba de iniciar. Bien lo dice usted y lo voy a hablar en un lenguaje muy coloquial. A Estados Unidos le pasó cuando uno le quiere vender chiles a Herdes, y así le pasó a Estados Unidos. A ver, Mari Carmen, gracias, Aragán Feli, Dulce Vega, a las personas que somos no conocedores del tema, a las personas que somos, los 120, 30 millones de mexicanos que somos la gran mayoría, ¿en qué nos puede afectar esta guerra? El Medio Oriente está lejísimos, Estados Unidos está al otro lado del río Bravo, no nos tocó a nosotros. A los mexicanos, mexicanas, ¿nos puede afectar en algo? Usted como experto, díganos, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? Totalmente cierto, estimado Raimundo, y me parece la pregunta más que pertinente e inteligente. Mire, estimado Raimundo, vivimos en un mundo interconectado. Vivimos en un mundo con múltiples vasos comunicantes. Y estamos viendo, como lo señalamos al inicio de esta charla, de un país que es una importante reserva mundial de hidrocarburos, pero además que tiene un papel, una posición geoestratégica muy importante por lo del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% donde fluye el 20% del petróleo mundial. Estamos hablando también de un Golfo Pérsico en el que está el asiento de la quinta flota de Estados Unidos. Estamos hablando de un Golfo Pérsico en el que tiene costas Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Irak, el propio Irán. En fin, estamos hablando de una serie, además de una zona, digamos, con muchos conflictos y, digamos, aquí uno puede decir, bueno, ¿y a mí qué con que ellos reataquen? No, bueno, si nosotros vemos que el petróleo empieza a subir y que no se detiene su precio, en algún momento empezaremos a ver reflejado el aumento de los precios de los combustibles en México, gas y gasolinas. Y nosotros somos extremadamente dependientes de Estados Unidos. De allá viene el 70% del gas y el 60 y tantos por ciento de las gasolinas. Evidentemente, aumentaría el precio de estos energéticos, y el bolsillo de una persona que ni siquiera conoce Irán, ni el Golfo Pérsico, ni le interesa, se vería afectado en primera instancia porque tener que pagar más por ese precisamente gasolina. Fíjense nada más de las implicaciones que tiene esto. Pero no solamente eso, doctor. Sí, a lo mejor yo no tengo carro, a lo mejor yo uso transporte público, yo uso mi metro, mi metrobús, ajá. Nada más que al subir los hidrocarburos va a subir todo. Te va a subir el kilo de la tortilla, te va a subir el kilo de pan, lo que consumimos la mayoría de mexicanos, la carne, la leche, los huevos. Me acuerdo cuando estaba chiquito, carne, leche, huevos era el alimento fundamental. Bueno, eso te va a subir. A las personas que se suman, a las personas que nos están viendo y escuchando, sí les va a pegar en su bolsillo. Un ejemplo, yo gano 10,000 pesos al mes, ejemplo, y destino para el mantenimiento de mi casa 6,000 pesos, 7,000 pesos. A mi mujer le doy 1,500 pesos semanales para el gasto de la semana. Porque somos un montón de hijos, por eso tengo muchos hijos, y tu papá, mamá, pues al ratito esos 1,500 pesos, que afortunados sean los que tengan esa cantidad, no le van a alcanzar a la señora. No le va a alcanzar, a lo mejor el kilo de huevos son 3/4 de kilo o es medio kilo. Entonces, si los niños o los jóvenes comían 2 huevos al día, pues a lo mejor va a ser 1. O sea, sí nos va a pegar el kilo de tortilla. La tortilla es así como que el alimento básico. Casi, casi no te imaginas a México sin el mariachi o sin el tequila. La verdad es que la tortilla, lo mismo. El pan
recurrente, un alimento, yo no diría que básico, más bien necesario para la cultura mexicana. Entonces sí le va a pegar. Gracias, Gómez José. Jesucristo es mi fuerza. Mi nombre es Elim. Tengo, ok, gracias. Les decía, mucho de esto que está pasando nos va a afectar. Ahora, otra pregunta importante, y si me permite, híjole, es que ya se me está terminando el tiempo. Tengo algunas comunicaciones que nos llegan por WhatsApp. A ver, una última pregunta que hago yo. Si Donald Trump termina inmediatamente días, semanas, un mes, 2 meses, algo rápido, y que, como usted bien dijo, tenga saldo a favor, el siguiente objetivo de Trump sería Cuba desde su punto de vista. ¿Podríamos ver que termina ese oscurantismo en Cuba por tantas décadas? Sí, también. Efectivamente. Miren, ya hubo pláticas hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, hubo pláticas en México por parte de pláticas secretas que ya todo el mundo sabe, ¿no? Por parte de una delegación estadounidense con miembros de la cúpula del actual gobierno de Díaz-Canel. Y se le hizo exactamente la misma propuesta que se le hizo a Maduro, que abandonara a Díaz-Canel y los principales miembros del gabinete abandonaran Cuba, para que incluso ellos mismos pudieran sugerir personas mucho más moderadas que puedan, digamos, alinearse hacia los designios de la Casa Blanca, de Washington. Entonces, vamos a ver hasta dónde están dispuestos Cuba a ceder para evitar precisamente una confrontación de otro orden. Entonces, ya hay pláticas, continúan las pláticas, quizá en este momento se suspenden por unos días por el tema de la actual guerra Estados Unidos-Israel contra Irán, pero en cualquier momento se van a retomar y la cúpula castrista, la cúpula de gobierno de Cuba tendría ya que tener necesariamente una solución para que haya una modificación sustantiva en términos del modelo económico que tiene Cuba, que dicho sea de paso, ahí está desde luego el embargo que hay, que pesa sobre Cuba desde hace cualquier cantidad de años. Sí, eso sí es cierto y eso sí ha golpeado, pero también hay que ser muy críticos y decir que pues la cúpula castrista ha equivocado el camino y ya ese modelo dio todo lo que tenía que dar y ahora Cuba está sumida en la más profunda de las miserias y que no es justo que haya generaciones enteras que sigan viviendo en estas circunstancias. No es posible. El Cuba que usted y yo conocemos en algún momento de nuestra vida, estoy seguro, era muy distinta a la Cuba de hoy, lamentablemente. Gracias, Agustín Moreno, gracias, Guadalupe. Si no puedo leer a todas las personas, una disculpota. A ver, vamos a tres comunicaciones nada más del público. Nos dice Alan Almanza, después de Cuba, ¿vendrán por autoridades mexicanas? Pregúntale a tu experto. Después de Cuba, ¿vendrán autoridades mexicanas? O sea, que caerán autoridades mexicanas. Pregúntale a tu experto. ¿Qué opina del señor Alan? Es una pregunta muy importante y muy pertinente y como siempre su público muy talentoso, muy pensante y muy crítico y muy informado. Sí existe esa posibilidad. Si nosotros nos damos cuenta, primero Estados Unidos pidió la extradición de narcotraficantes que estaban en prisión. Luego, pues exigió la cabeza del Mencho. Luego vinieron por Ryan Wedding, este canadiense que pues era un enemigo público número 1 allá en Estados Unidos. Si nosotros nos damos cuenta, nos marcaron, nos dijeron qué teníamos que hacer en materia migratoria y México ha sido totalmente obsecuente. Pero hay una cosa con la que no ha cumplido el gobierno de México y es con la, primero, captura y procesar jurídicamente a varios políticos, ¿sí?, que están plenamente identificados identificados de nombre y además que han sido parte, han tenido han estado coludidos con el narcotráfico. De eso no se ha hablado, de eso México no ha tomado en consideración, sobre todo la titular del poder ejecutivo en nuestro país. Tienen que tomar carta en el asunto. No solamente es el narcotráfico, no solamente son empresarios, sino solamente son varios políticos que ha exigido Estados Unidos y que no se le ha hecho caso.
de tal suerte que en esta posición de fuerza da igual si es arbitraria o legal o no, pero de todas maneras México tiene que tomar en cuenta que tenemos, como dicen, la espada de Damocles encima, porque no se ha procedido en contra de muchos políticos que han estado coludidos y que han permitido el crecimiento del narcotráfico en nuestro país. La señora Maribel, que está cumpliendo años, felicidades, nos le pregunta, ¿Trump le ha hecho un beneficio a México o un perjuicio a México desde su punto de vista con el actual gobierno que tenemos? Bueno, en política y sobre todo en política internacional no hay así como cuestiones de beneficio y perjuicio o de bueno ni malo. En realidad, Trump ha actuado con extrema arbitrariedad. Eso sí, no hay ¿También con México? forma, ¿no? ¿También con Y México? México también. Entonces, son las dos partes que han cometido algunos aciertos y muchos errores. Entonces, aquí el punto es que si nosotros lo vemos desde el lado del vaso medio lleno, pues qué bueno que lo ha presionado el gobierno de Trump pues para la captura por lo menos del Mencho, ¿no? En ese aspecto. En los otros, pues francamente no tenemos nada que agradecerle a Trump porque está poniendo de rodillas a nuestro país, aprovechándose de que en unos cuantos meses más se tendrá que decidir si sigue o no sigue el Tratado de Libre Comercio y nos está poniendo una serie de condiciones y requisitos y en muchas ocasiones poniendo de rodillas al país, obligándolo incluso a entregar parte de los minerales estratégicos que tiene nuestro país. Entonces, no es una respuesta de sí o no, sino en algunos aspectos quizás sí, pero en otros aspectos el señor Trump ha sido realmente arbitrario y efectivamente ha atentado contra la soberanía de nuestro país. Lo dice de manera muy elegante, vamos a decirlo coloquialmente, ha sido un gandalla. Gracias, Guadalupe Martínez, gracias, Esteban Vázquez. Doctor, se nos termina el tiempo, se me quedan varias comunicaciones, pero le agradecemos como siempre, un gusto poder platicar con usted, sobre todo la claridad, la lucidez con la que usted le plantea al público los pros y contras de esto, que sin lugar a dudas es un perjuicio para el mundo entero y por supuesto México va incluido. Un gusto estar con usted, muy buenas tardes, nos vemos en la próxima, se lo tiene bien. Fuerte abrazo.